Chicos, he encontrado un cine y tiene muy buena pinta. Lo malo, que tendremos que entrar antes de que amanezca. Está en el centro de un pueblo. ¿Que cómo lo encontré? Mejor os cuento su historia. A principios de los años 50 abrió sus puertas por primera vez. Eran tiempos difíciles. La Guerra Civil Española acabó años atrás, pero el país pasaba por graves penurias, lo que se conoce como la posguerra. Desabastecimientos, hambruna, enfermedades, pero había un lugar donde todavía podían evadirse de la cruda realidad, como el cine que veremos hoy, un enclave muy apreciado por los vecinos. Todas las tardes, un delicioso aroma a palomitas inundaba la calle principal, lo que incitaba a traspasar sus puertas. Incluso le otorgó cierto carisma al pueblo. Desde pueblos cercanos acudían emocionados, imaginando qué películas habrían expuestas en la cartelera. Desgraciadamente, debido a la despoblación que sufrió el pueblo a lo largo de los años 90, su gran sala dejó de llenarse. En consecuencia, cerró sus puertas a finales de los años 90. Más de 20 años después volvemos a abrir las empolvadas puertas de esta fábrica de sueños. Lo primero que os quiero mostrar son las taquillas donde venderían las entradas. Mira, todavía se abre. Aquí tampoco podemos hacer mucho ruido porque, como imaginaréis, justo detrás está la calle. Y estamos en un pueblo muy chiquitito, ya hay gente por la calle. Y tenemos una entrada. Fuera hay un porrón de entradas, justo aquí, ahora os las muestro. Todo eso de ahí son entradas. Y aquí están las diferentes entradas que habían. Butaca, butaca de patio, anfiteatro. Y esto que veis aquí lo vamos a dejar para el final del vídeo. Es bastante curioso que esté en un cine. Y ahora luego lo veréis, todo lo que hay ahí es una bodega. Hay un montón de botellas antiguas. Lo dejamos para el final del vídeo y vamos a seguir por el cine. Que esta es la barra del bar, por así decirlo, donde comprarías tu bebida, tus palomitas. Y desde aquí se verá mejor lo que era la barra del bar. Fijaos en todo el acolchado que tenía. Os voy a enseñar uno de los baños. Como os fijáis, todas las puertas están bastante acolchadas. Este baño está súper intacto. Ahora os voy a mostrar un poquito de la parte de fuera. A ver si se llega a apreciar. Eso que veis justo aquí sería donde pondrían las películas que había en el momento para publicitarlas. Como veis, estamos en un pueblo muy pequeñito. Y por aquí ya entraríamos directamente al cine. Aquí tenemos el cine. Esta es la sala principal. Ahora sacaré la linterna para que podáis verlo mejor. Bueno, y aquí tenemos el escenario y la pantalla para proyectar las películas, porque también harían funciones teatrales. Aquí tenemos el motor que movería el telón, pero el telón desafortunadamente ya no está. Iría en toda la parte esta de aquí arriba.
Era bastante grande el cine para ser un pueblo tan pequeñito. Y ahora vamos a bajar a uno de los camerinos que tenía acceso directo a la parte de aquí arriba. Y mirad qué espejo más chulo. Y aquí suponemos que esto es una máquina para la calefacción. Y todo esto de aquí parece que son como decorados. Estela pintada como para hacer decorados por la parte de atrás. De fondo, digamos. Lo que pasa es que no se pueden abrir porque están súper acartonados. Hemos encontrado un pequeño cuarto que está lleno de botellas de cerveza. Pero fijaos lo que hemos encontrado aquí. Y son como escenas de película, como carteles. Pasajero 57, como para promocionar la película. O algo así. Los subdesarrollados. Estos son de cartón. El primero era de papel, pero estos ya son de cartón. Son todos de distintas películas. El Gran Caracol. Nos siguen quedando muchas cosas interesantes. Desde la parte del bar tenían las escaleras que subían a la parte de arriba. Que creo que la parte de arriba es lo que se llamaba anfiteatro. Porque hemos visto varias entradas de anfiteatro. De ahí tenemos un almacén que está vacío. La sala de proyección, que hay dos proyectores bastante chulos y películas. Y por aquí tenemos la entrada al anfiteatro, que es lo que vamos a ir a ver. Esta es la parte del anfiteatro. Y esto está lleno de palomas, todo el techo está lleno de palomas. Y aquí tenemos la parte donde saldrían los proyectores. Y ahora sí que sí, vamos a la sala de proyección. Y esta es la sala de proyección. Aquí abajo tenían todas las películas, donde rebobinarían las películas y demás. Fijaos. Así empezaban las películas antes. 3, 2, 1. Y empezaba la película. Y esto era para rebobinar. O sea, así deberíamos empezar a rebobinar la película. Lo que pasa es que no está bien cogida. Un cartel de una película. Arma letal. Mel Gibson. Fijaos en esto de aquí. Abril 1982. Jueves 8 a las 11 y viernes 9 a las 6:30. Y te decían las películas que había. San Valentín sangriento. Vamos a ir a la parte de los proyectores, que los tenemos aquí. Es alucinante. Aquí tenemos una película. Y aquí tenemos como las funciones del proyector para que era cada cosa. Y un tocadiscos.
Imagino que por todo esto de aquí, todos estos rodamientos, iría la película. Qué pasada. Y este es el más grande de los dos. Qué chulada. Oh, aquí hay un cartel. No me chilles que no te veo. 1989 pone ahí. Ah, y aquí tenían un pequeño baño para el que estaría proyectando las películas no tuviera que salir. Y aquí hay una película también. Pero eso es enorme. Imagino que esto sería de decoración. Seguramente. Ay, mirar dónde iba la película. Aquí arriba. Y ya saldría por aquí. Y por aquí supongo que sería por donde se proyectaba. Es donde tiene la lente. Qué chulada. Bueno, vamos a seguir viendo partes de este cine. Fijaos en los carteles que hemos encontrado. Los Linares, Fernando Esteso y Andrés Pajares. Y otra cartelera de abril del 82. Ah, vale, esa es la misma de antes. Y aquí tenemos una Rocky 4. Esto es de 1986. No sabía que era tan antigua la película de Rocky 4. Y Regreso al futuro. Vale, pues vamos hacia la bodega que tenía este cine y os la muestro. Pues la bodega está justo detrás de la barra. Te imagino que este edificio, antes de ser un cine, tendría que haber sido otra cosa. Porque no me cuadra mucho que en un cine tengan una bodega como la que vamos a ver ahora. Hay que tener cuidado porque toda esta parte de aquí está medio derrumbada. Fijaos si es profunda. Y aquí sigue bajando un poco más. Y aquí ya podemos ver algunas botellas. O tinajas, creo que estos se llamaban tinajas, si no me equivoco. Aquí tenían un pozo. Pasa que no cabe la cámara por ahí, pero ahí hay un pozo. Fijaos lo grande que es la bodega. Que parece como los cimientos del cine. Y por aquí ya todas las botellas que van quedando. Brío. Estas son cervezas. Mirad estas botellas de Trinaranjus, nunca había visto una así. Trinaranjus. Y aquí ya está el mogollón. Que por la humedad y demás supongo que todas las cajas estas se habrán medio deshecho. Mirad esas botellas de Cruz. Cruz Orange. Sería como una Fanta. Y hay un montón de cajas de esas. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. A mí me ha encantado. Y si os ha gustado a vosotros, darle a like. Y nos vemos en el siguiente sitio. Hasta otra.